Saludos, amados hermanos y amigos. En el día de hoy les saludamos en el nombre del Señor. Este es su programa Caminos Inescrutables y hemos estado trabajando ya una serie sobre el tema de serie que es ¿de qué se trata Jesús y para qué vino? Y en los últimos enseñanzas que hemos estado dando, hemos estado trabajando exactamente con el tema escatológico de lo que es la dualidad con el que Jesús predica el tema del reino de Dios. Más tarde, una vez que terminemos con el tema de los aspectos escatológicos, es decir, últimos, de los últimos tiempos o del último día, como podemos llamarlo, o del fin, estaremos trabajando entonces de lo que es la parte del reino de Dios como una realidad presente. Luego que trabajemos ambas cosas, estaremos explicando, y quiero hacerlo para que mis oyentes puedan captar, porque sé que cuando las enseñanzas se extienden demasiado, nos perdemos. Y lo menos que quiero en esta serie que llevamos es que se nos pierdan las personas, ¿no? Se nos pierdan de lo que estamos enseñando. Bueno, hemos estado trabajando sobre el asunto escatológico del reino o lo que esperamos en el fin, lo que se llama el fin de los tiempos, el tiempo de la aparición de nuestro Señor Jesucristo y el reino de Dios. Eso estamos trabajando en el tiempo escatológico. Entonces, una vez que trabajemos con estos temas que envuelven dichos de Jesús, parábolas, períscopas bíblicas que encontramos, pues una vez que estemos trabajando con ellos y que ya llevemos bastante, porque no vamos a hablar de todo, pero sí bastante para que miremos cómo Jesús está hablando de esta dualidad, y luego estaremos trabajando con lo que es el reino de Dios como una realidad presente. Una vez que trabajemos con ello, vamos a estar trabajando con por qué Jesús en algo que es tan dinámico, tan poderoso y cataclismo a la misma vez, nos enseña a nosotros lo que es el misterio del reino. Ahí estaremos explicando por qué esta dualidad escatológica, por un lado, que se presenta al fin de los tiempos dentro del lenguaje de Jesús dualista, y luego el reino de Dios como una realidad presente en el día de hoy, cómo Él está trabajando con el reino de Dios en el día de hoy y cómo esto se entiende dentro de la enseñanza de Jesús, donde se habla acerca del misterio del reino. Una vez que expliquemos lo que es el misterio del reino, que podríamos trabajarlo por mucho tiempo también por el hecho de que hay tanta enseñanza bíblica y hay tanta esperanza desde el Antiguo Testamento para acá que podemos buscar para traerle, y nos llevaría algunos hasta 10 o 12 estudios más para llevar exactamente todo esto sobre lo que es el misterio del reino. Y una vez que expliquemos el misterio del reino, entonces estaremos dándole forma teológica. ¿Qué significa eso para la interpretación bíblica, no solo de los evangelios, sino de todas las epístolas hasta el libro de Apocalipsis? Así que esta es la clave, por así decirlo, para poder entender exactamente todo el resto del Nuevo Testamento hasta el libro de Apocalipsis, especialmente los últimos 2 capítulos de ese libro, que exactamente Jesús lo está enseñando aquí en formas de parábola, de dichos o de períscopas bíblicas, de eventos que suceden en la vida de Jesús, que Él está enseñando sobre este asunto de la escatología bíblica o lo que es el reino escatológico. Y en el día de hoy vamos a estar trabajando sobre algo una petición que hacen los discípulos de Jesús sobre la oración. Están muy interesados por orar porque los demás maestros, tanto los rabinos como el propio Juan, habían enseñado a sus discípulos a orar. Y ellos estaban interesados que su maestro, Jesús de Nazaret, les enseñara a ellos a orar. Así que Jesús va a enseñarles a ellos a orar, pero de una forma muy maravillosa que la vamos a encontrar. No vamos a poder terminar. De hecho, no podemos ni empezar para hablar sobre esta oración. Así que estaremos tomando algunos días para poder explicar esta oración hasta el final de ella, cómo esta oración se convierte en una oración escatológica y cómo esta oración va a ayudar a la iglesia del Señor, no solamente
a la iglesia presente en el tiempo de Jesús, sino cómo esto va a ayudar a la iglesia del día de hoy, es decir, la iglesia desde que comenzó en el día de Pentecostés hasta nuestros días, cómo esta oración debe estar trabajando en la mente, en el corazón de cada pastor, de cada obispo, de cada maestro de la palabra del Señor, de cada creyente, de cuál es su esperanza. Bueno, esta oración nos las enseña. Así que antes de comenzar, queremos orar y después de orar vamos a estar leyendo unos versículos de la palabra del Señor y en esos versículos va a quedar plasmada esa petición de los discípulos del Señor y Jesús cómo va a explicar esta oración para que nosotros cada vez que oremos estemos pidiéndole al Señor y involucrándonos con Él, de hecho, en esta gran empresa que es el reino de Dios. Padre, gracias te damos por tu amor, bondad y misericordia. Y te pedimos que en tu amor y gracia, por tu Espíritu Santo, nos comuniques la sabiduría y la gracia para poder entender tu palabra, nos ilumines para que podamos entenderla y poderla enseñar. Glorifícate en cada vida, en cada corazón y especialmente en aquellos inconversos que no te conocen. Que tu Espíritu Santo les ayude a entender esta palabra, les ilumine esa gracia previniente de Dios por medio del Espíritu para que ellos también pertenezcan a la fe cristiana, a los hijos del Señor, a los hijos del reino o a los discípulos del Señor. Padre, hágalo porque lo pedimos en el nombre de Jesús, a quien damos la gloria y la acción de gracias. Amén. Hay unos versículos de la palabra del Señor en el evangelista Lucas. Lucas capítulo 11, voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 1 hasta el versículo número 4. Y la escritura lee así como sigue: la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas. Amén. Dice el texto: y aconteció que estando él orando en un lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre santificado, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dios añada bendición a su santa palabra en cada corazón, en cada vida, y que el Señor traiga iluminación por medio de su palabra a cada vida y a cada corazón, y a aquellos que también de alguna manera no conocen al Señor. Esta oración, desde que yo era un niño, recuerdo que ni se mencionaba en la iglesia por el hecho de que nos habían dicho que no se debía de orar como lo hacían los católicos, que recitaban el Padre Nuestro. Así que era una oración casi obsoleta o literalmente obsoleta en la vida de nosotros cuando nos criábamos en la fe cristiana. Hoy en día veo el grave error de no poder haber entendido esta oración con lujo y detalle, como Jesús la enseña, por qué la enseña, cómo la enseña y qué está trayendo con esta oración, con la colaboración de sus discípulos, la venida que tanto estamos esperando. Es importante saber que en el ministerio de Jesús, en su corta carrera de 3 años y medio de carrera, Jesús nunca estuvo predicando acerca de su segunda venida, sino que estuvo hablando de su primera venida. Muchas parábolas de ella están envueltas dentro de su primera venida. La hemos interpretado como la segunda venida, pero realmente Jesús estuvo hablando solamente de su primera venida. No fue sino después de la resurrección de Jesús de entre los muertos que los discípulos comenzaron a entender mucho mejor. Recuérdese que mientras los discípulos comían y bebían con Jesús, había muchas otras cosas que Jesús les dijo que todavía no tenían la capacidad para captarla, pero que después de su resurrección y la venida del Espíritu Santo, ellos iban a entender mucho mayor o en plenitud aquello que Jesús le estaba hablando. Claro que Jesús lo estaba hablando en lo que ya lo hemos explicado, la dualidad del reino, el reino escatológico y el reino como una realidad presente.
Más tarde ellos se dieron cuenta que para que esa realidad que Jesús estaba hablando escatológica, que ya se había hecho presente en Jesús, en lo que llamamos la dualidad escatológica, tenía que tener otra venida, lo que le llamaron luego los apóstoles la parusía o la segunda venida de Jesucristo. Para que esto del reino escatológico se diera, tenía que haber esta venida que más tarde en los escritos de Pablo y los escritos de Juan en el Apocalipsis vamos a encontrar exactamente la segunda venida de Jesucristo. Pero en los evangelios es difícil encontrarlo a menos que uno fuerce la parábola. Ya hemos dicho y hemos criticado que muchas de las parábolas se están usando de forma alegórica. Y al usarla en forma alegórica, y de hecho cuando se usa de forma dispensacionalista, las parábolas las trasladan para la gran tribulación y para otros lugares donde realmente las parábolas están quietas, donde Jesús las dejó y a quien Jesús se las predicó. Así que, para ser claro con esto, Jesús las predicó para la gente de su tiempo, para los judíos del segundo templo en la que él vivía. Y así la entendieron los apóstoles. Más tarde la iglesia va a estar observando que las parábolas podían tener algún significado. Especialmente lo vamos a encontrar en los padres de la iglesia y más tarde en las interpretaciones que se van a dar, donde las parábolas van a estar mirando un poco más allá a la segunda venida de Cristo, es decir, sacarlas del contexto bíblico para apoyarlas dentro de la segunda venida de Jesús. Así que estas son las novedades que se han dado en la interpretación de las parábolas y cómo es que las parábolas, al interpretarse de esa manera, le quitan el significado verdadero que Jesús les quería traer a sus oyentes. Y siempre que estudiamos la palabra del Señor, uno de los grandes problemas que tenemos siempre es que antes de trasladar cualquier texto para nuestro tiempo, hay que estar mirando qué significaba exactamente para aquella gente que escucharon a Jesús. Bien, voy a estar dando una introducción porque voy a estar hablando de dos oraciones también que eran que estaban en el mismo contexto del tiempo de Jesús, que ellas mismas estaban también proclamando algo muy similar a lo que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos. Y luego estaremos entrando en cada uno de los textos, qué significa cada una de estas expresiones que Jesús está hablando allí, para que podamos entender y podamos disfrutar esta oración que Jesús nos manda a nosotros orar. Esta es una, vamos a ponerlo así, esto es un imperativo de Dios a cada creyente, que cuando oren van a orar así. Esto no es si yo quiero orar así o si a mí me gusta orar así, es que esto es un imperativo. Dios le está diciendo, o Jesús en este caso, le está diciendo a sus discípulos, esta es la manera de orar y esta es la manera que el Padre quiere que oren. Y creo que tomándolo de esta medida, de este entendimiento, podemos entender, podemos captar qué es lo que Dios quiere que nosotros digamos en la oración, qué debemos de hacer. Y tenemos que ver que Jesús habló mucho de la oración y que la vida de los primeros cristianos del tiempo de Jesús, que comenzaron judíos, más tarde la iglesia va a extenderse a ser gentil y que más tarde va a disminuir o decrecer o desaparecer lo que era la iglesia en la historia que encontramos, lo que era la iglesia primitiva. Así que tenemos que mirarlo desde los primitivos, es decir, desde la primera iglesia, cuando Jesús les predica, cuando viene el Espíritu Santo, como ellos lo están entendiendo, porque Pablo, más tarde en sus epístolas, ya para el año 50 en adelante, Pablo va a estar escribiendo las epístolas. Y luego que Pablo esté escribiendo epístolas, van a estar escribiendo los evangelistas, es decir, casi 30 años después de la muerte de Jesús, ellos van a estar escribiendo los evangelios. Escribe primeramente Marcos y así van a seguir los demás escribiendo, tomando algunas veces uno de los otros y otras veces tomando de las fuentes más primarias sobre el texto bíblico. Pero para eso no voy a estar dando esa enseñanza porque eso es académico y no quiero estar metiéndome en asuntos académicos porque creo que voy a estar aburriendo a las personas y eso no es mi intención. La oración del Padre Nuestro, como se conoce frecuentemente, y de hecho la versión de Mateo es la más que nosotros siempre hemos leído, vino como un pedido de los discípulos a Jesús. Ya le había dicho que ellos vieron en otros maestros, como en el caso de Juan, y también a los fariseos, que a cada maestro le daba
una oración especial a sus discípulos para orar. Y en este caso ellos le van a pedir a Jesús, enséñanos a orar. Porque vieron también a Jesús orar. Ellos querían que su maestro le enseñara cómo ellos debían de orar, porque esto traía una distinción, una característica al grupo de discípulos del Señor. Y si miramos la oración de leerla de sentada, como decimos nosotros, podemos ver que la oración está dirigida meramente o especialmente para los discípulos del Señor. En este caso podemos decir para los hijos de Dios. Esta oración no es para que la reciten los pecadores, no, esta oración es para los hijos de Dios nada más. ¿Así? Porque vamos a ver dentro de la estructura de la oración que esto solamente la pueden orar aquellos que le pertenecen al Señor, que ya están en el reino, ya están viviendo en el reino presente, pero que están esperando el reino escatológico, como decimos nosotros, están esperando el tiempo del fin. Así que Jesús entonces les enseña a hacer un tipo de oración que llamamos nosotros escatológica, porque la oración está toda condensada para ser escatológica. Es decir, la oración para que venga aquello que ya Dios había designado desde el principio del mundo, pero que ahora ha sido revelado por el Señor y que más tarde va a ser revelado, por este caso, por la iglesia, porque van a comprender que en la resurrección falta todavía una pieza del plan salvífico de Dios. Y esa pieza la van a encontrar los discípulos diciendo, hace falta una segunda venida, una aparición o una manifestación del Señor, como estas son las acepciones que se usan, las palabras que se usan en el griego para hablar acerca de la segunda venida de Jesucristo. Entonces, Jesús le va a enseñar esta oración escatológica de acuerdo al propósito eterno de Dios en el que tanto Dios como los hijos de Dios se van a involucrar en cuerpo y alma dentro de esta oración. Porque la oración no solamente me va a ayudar a orar, la oración me va a ayudar también a involucrarme en el tema del reino, en trabajar por el reino. Como ya hemos dicho, Dios es el que trae el reino. Cuando vino Jesús se va a manifestar lo que llamamos nosotros el reino presente, como una realidad presente. Pero falta la otra parte del reino como una verdad escatológica que todavía estamos esperando. Y dentro de ello, ¿qué vamos a hacer? A sentarnos meramente a decir, bueno, yo espero esto. No, es que yo lo espero, pero yo voy a trabajar para ese reino. Yo no traigo el reino, Dios lo trae y Dios lo da, y Dios lo va a dar por gracia. Cuando vemos en las parábolas de Jesús, cuando vemos en las prédicas de Jesús, las enseñanzas de Jesús, en los dichos de Jesús, vamos a ver a Jesús diciendo, el reino es para ustedes. Como un don de Dios para el pueblo. No es que yo voy a hacer el reino de Dios, o que yo voy a traer el reino de Dios, o que yo voy a realizar el reino de Dios, sino que como iglesia del Señor, lo que vamos a hacer es trabajar, proclamar ese reino y trabajar por el reino. Como la oración cuando Jesús resucita entre los muertos, que le dice a sus discípulos, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Me han hecho Señor de toda la tierra, el cielo, de todo. Por lo tanto, id y predicad este evangelio. Y como ya hemos enseñado otras veces, la palabra evangelio es las buenas nuevas, la noticia. La noticia, como cuando Jesús habla en el capítulo 1, versos 14 y 15 de Marcos. Buenas noticias, el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué es lo que va a predicar la iglesia? La iglesia va a predicar que ya Dios ha puesto en el mundo a un Señor sobre todos los señores, en este caso cultural y contextual. Ya Dios ha puesto un Señor por encima de César y por encima de todos los señores que se han enseñoreado de la tierra, y que Dios lo ha puesto a él como Señor de todos, y que aquel que confesare a Jesús como Señor será salvo, y que Dios lo ha hecho Señor y Rey de este mundo. Y que ya en su resurrección él ya se ha hecho Rey. Por eso cuando uno lee en Apocalipsis, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo. Ya han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo. Ya sí, pero todavía no. Falta la última etapa de ese reino escatológico que hemos estado enseñando. Esto es casi enseñar el Apocalipsis sin haber estado leyendo el libro de Apocalipsis. Como yo he dicho montones de veces, no hay que leer el libro de Apocalipsis si uno no lo quiere leer, porque ya en las enseñanzas de Jesús se han enseñado hace tiempo sobre el libro de Apocalipsis y el tiempo del fin. Así que se está casi seguro que la existencia de estas dos versiones, tanto la de Lucas como la de Mateo, no es atribuirle a adicciones
por parte de los evangelistas, ambas formas de la oración revierten de hecho fácilmente el arameo con el cual Jesús hablaba, y que el arameo, idioma en que se exhibe tanto la rima como el ritmo y la rima de estas enseñanzas, una característica muy usual que la oración de Jesús comparte con la oración diaria de los judíos, otra oración que se llamaba la tefilá. Ahorita vamos a estar hablando de ella porque es importante nosotros mirar estas dos oraciones que hacían los judíos con la oración que Jesús le está enseñando a sus discípulos, y que cada una de ellas, de hecho, tiene muy parecido, muy cercano a lo que Jesús le está enseñando exactamente a los discípulos. Esto indicaría que tanto Mateo como Lucas han conservado para nosotros versiones de la oración que se utilizaban en diferentes comunidades cristianas de su época, de acuerdo con la convicción de que el sermón que tenemos en el capítulo 5 al 7 de Mateo, representa el catecismo pre o postbautismal primitivo de los cristianos judíos, y que la versión de Lucas en el capítulo 6 representa un catecismo también en el tipo de los cristianos gentiles. Nuestra consideración en la oración estará condicionada, por supuesto, por nuestro interés a la luz que arroja sobre las enseñanzas de Jesús acerca del reino de Dios. Como telón de fondo, nuestro estudio de la oración deberá señalar su significativo relación con la Qadís, la antigua doxología aramea que se utilizaba para finalizar los servicios de las sinagogas, que se dice lo siguiente: magnificado y santificado sea tu gran nombre en el mundo que ha creado según tu voluntad, que establezcas tu reino en tu vida y en tus días y en la vida de toda la casa de Israel y en un tiempo cercano. Esa era la oración del Qadís que se hacía entre los judíos, que era de hecho la doxología de esa oración. El hecho de que una doxología que incluye el culto y la fórmula de tales términos muestra lo profundamente arraigada que estaba la esperanza de los judíos acerca del reino de Dios y las aspiraciones religiosas de los judíos de la época de Jesús. Sin embargo, más pertinente que la oración del Qadís estaba también para comparar la oración judía con el modelo de la oración de Jesús, la llamada tefilá, o también llamada amidá, comúnmente conocida como las 18 bendiciones. Esta oración era recitada 3 veces al día por los piadosos, en invitación y concerniente a los sacrificios ofrecidos diariamente en el templo de Jerusalén. La comparación es bastante acertada, ya que la tefilá es una recesión palestina despojada quizás de su doxología, que fueron añadidas de hecho posteriormente. Habría estado en el uso en la primera mitad del primer siglo y bien podría remontarse a tiempos precristianos. El hecho de que ambas oraciones, la Qadís y la tefilá, tienen el rasgo distintivo de la risma, están divididas en dos secciones, una sección relativa a la edad presente y otra a la edad futura. Ambas son de intención individual y sin embargo puede utilizarse en oraciones públicas. La tefilá era una oración constitutiva de los 3 servicios diarios de la sinagoga. Ambas son expresiones de la fe y de la esperanza de las comunidades que la utilizaban, y las diferencias de contenido entre ellas surgen de las diferentes énfasis teológicos que se le daban de hecho en la oración en la sinagoga en el tiempo de Jesús. Además de la diferencia de contenido, hay otra diferencia importante entre la oración diaria del judío y la enseñanza de Jesús. La primera es muy corta, mientras que la de Jesús es muy breve. En arameo extraordinariamente. Las 18 bendiciones que hablamos ya de ella consiste en un núcleo de 12 bendiciones precedidas por 3 bendiciones introductorias y seguidas por 3 bendiciones. Yo le quité aquí ciertas cosas a la oración porque en cada oración se hacía un amén y o los judíos repetían lo que el orador hablaba. En ciertas oraciones se las quité para no hacerlas largas porque no es mi intención darle mucha elaboración a esto, porque mi intención es hablar acerca de la oración escatológica. Danos discernimiento, dice la oración, oh Señor, para conocer tus caminos.
Circuncida nuestro corazón para temerte y perdónanos para que seamos redimidos. Guárdanos lejos de nuestros sufrimientos y engórdanos en los pastos de tu tierra. Y recoge nuestra dispersión en los 4 rincones de la tierra y deja que sean castigados los que se desvían de tus prescripciones, es decir, de tus mandamientos, la Torá. Y levanta tu mano contra los malvados y que los justos se alegren de la construcción de tu ciudad y el establecimiento del templo y en la exaltación del cuerno de David, tu siervo, y la preparación de una luz para los hijos de Jesé, tu Mesías. Bendito eres tú, Señor, que escuchas la oración. En la abreviatura, como en la oración completa, por el reino de Dios que tiene prioridad dentro de estas oraciones, en la versión de Lucas, la petición relativa al reino se articula en 2 peticiones. En Mateo son 3. Sin embargo, en ambas formas de la oración, la preocupación por el reino tiene la prioridad relativa a las necesidades personales, especialmente en el contexto de la llegada del reino de Dios. Lo mismo puede ocurrir con el discurso de entrada que dice Padre nuestro que estás en los cielos. El Abba Padre como introducción a la oración de intimidad, donde los hijos hoy se relacionan con el mismo Padre. Es interesante porque hay tantos escritos académicos sobre este tipo de la oración Abba Padre que se va a encontrar para el tiempo de Jesús, y hay tantos escritos que pudiera mencionar, y la evidencia histórica que hay es abrumadora. Pero es interesante cómo Jesús va a incluir a los suyos, porque esta oración es para los suyos, son para sus discípulos y para sus hijos. Esta oración, si usted la mira bien, va a ver que un pecador no va a leer esto. ¿Por qué no lo va a leer? Primero, porque no le puede llamar a Jesús Padre. Aquí la palabra Abba, que se usa y que más tarde Pablo en el libro de Romanos va a decir que esa oración es inspirada por el Espíritu cuando oramos, Abba Padre, que está hablando de esa relación que tenemos hoy nosotros, y esto es parte de la escatología bíblica y de esta oración escatológica, de que Dios nos incluye dentro de ese círculo cerrado, por así decirlo, de los hijos de Dios, de los discípulos del Señor, que son los únicos que pueden decirle al Señor Abba Padre, que lo puede llamar a él como Padre, porque en la antigüedad, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, los judíos no llamaban a Dios Abba. De hecho, entre los judíos lo que había era una circunlocución, donde ellos, en vez de decir a Dios, llamarle Dios, pues le llamaban el cielo, ¿no? Como en la parábola del hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti, para no mencionar el nombre de Dios, ya que por un lado los judíos veían el nombre de Dios como muy sagrado y querían evitar que profanar ese nombre, pecar contra el nombre de Dios, y por otro lado había ciertos miedos, ¿no? Que los acompañaba, y eso hacía que los judíos evitaran hablar del nombre de Dios. Jesús en ciertos momentos evitó también ese uso del nombre de Dios, pero cuando vemos hay 170 veces en los evangelios que vamos a ver cómo Jesús le llama a Dios Padre. Y va a estar usando el nombre de Padre. De hecho, Juan es el más que lo menciona, pero en Mateo encontramos muchos versículos, tanto unos pocos encontramos en el libro de Marcos. Lucas tiene otros versos más acerca de Padre y la historia de ellos. Mas, sin embargo, es interesante que dentro de lo que esta oración nos ayuda a entender, es que Dios se muestra como Padre a los discípulos en el hecho de que les perdona, les concede su misericordia, se preocupa de ellos y les prepara salvación. En estos 4 importantes expresiones que ya dije, tanto en el perdón, en la misericordia, en que se preocupa por ellos, y por otro lado la salvación, como vemos en todo esto, está muy cerca el significado de la palabra Padre entre los profetas también del Antiguo Testamento. Sin embargo, vale la pena subrayar el elemento nuevo
que va a haber en esta oración y es las manifestaciones de la bondad paternal de Dios, que son acontecimientos escatológicos. Se recuerdan que cuando estaba enseñando sobre Juan el Bautista, que Jesús dice que Juan el Bautista era el más grande de los profetas, pero ante el reino de Dios era pequeño. Es decir, que el más pequeño en el reino de Dios es más grande que Juan el Bautista. Por el hecho de que se van a desatar unas bendiciones en el reino escatológico de Dios, ya sí, es decir, en el reino presente, que van a durar hasta el futuro, hasta el reino en el futuro, que Juan estaba excluido porque él pertenecía a la ley y él no fue parte del reino en el cual Jesús comienza a predicar, que ya se había acercado. Por eso el más pequeño en el reino era más grande que Juan, por el hecho que las bendiciones escatológicas ya la estamos disfrutando, ya sí ahora. Ya estamos disfrutando de esas bendiciones escatológicas. Una de las cosas que Dios ha hecho dentro de este asunto de la dualidad del reino es que las bendiciones futuras, ya la estamos viviendo en el presente. El perdón, la misericordia, la justificación, la santificación. Es decir, cuando nosotros miramos las doctrinas del Nuevo Testamento, ya la estamos disfrutando, ya sí, pero todavía no, pero ya la estamos disfrutando. Es decir, ya estamos disfrutando de la santidad de Dios en nuestras vidas. Ya estamos, y de hecho Pablo escribe, hay muchos escritos de Pablo en las epístolas donde nos habla de esa ética del reino, de cómo se vive en el reino, cómo un hijo de Dios vive en el reino. Lo vamos a ver allí en el capítulo 5 al 7 del libro de Mateo, pero lo vamos a ver en Romanos capítulo 6. Lo vamos a ver en las epístolas de Pablo a los Colosenses, a los Filipenses. Es decir, en todas las epístolas Pablo va a estar hablando de la ética del reino. Cómo está viviendo el Hijo de Dios ahora en la nueva era de Dios, en la nueva era escatológica de Dios, donde estamos ya disfrutando de estas verdades bíblicas, donde ya hay una forma que están tomando los hijos de Dios, que se están conformando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ya sí, pero todavía no, porque todavía falta una parte de esa santificación y no es otra que cuando Jesús aparezca, que le dé cuerpo glorificado a los hijos de Dios, y ya esa santidad que ya ha empezado, ya está con nosotros, ya vive en nosotros, en nuestras vidas, que Pablo le llama, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ya sí, pero todavía no, porque todavía falta la última parte, porque todavía pecamos. Ya sí, pero todavía pecamos. Pero ya va a llegar el momento en que el cuerpo glorificado ya se despoja de todo pecado. Ya Jesús venció el pecado y venció la muerte y venció al diablo en la cruz y en la resurrección de los muertos. Ya eso es una verdad para nosotros. Ya sí, pero todavía no. Entonces, la realidad que tenemos es que ya estamos viviendo la justificación, que la justificación se supone que sea en el gran último día, aquel día cuando aparezca el trono del Señor, aquel día cuando aparezcamos frente a frente en la presencia del Señor, donde ese día uno espera que yo salga ileso en el juicio, que yo salga perdonado y recibido por el Señor. Ven, benditos de mi Padre, heredad del reino que es para vosotros. Pero ya esa realidad del reino escatológico en el final, ya la estamos viviendo en el día de hoy, cuando el Señor dice que el que cree en mí no será condenado. Ha pasado de la muerte a la vida. Pablo lo diría teológicamente en el capítulo 8 de Romanos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, porque era imposible por el cuerpo, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de cuerpo de pecado, condenó el pecado en el mundo para darnos a nosotros la justicia que viene de Dios. Es decir, aquella justicia que en el último día, cuando vas llegando al tribunal, te van a decir, no puedes entrar. O sí, vas a entrar. Ya eso ya se dio en el pasado nuestro. Ya sí, pero todavía no, porque todavía no hemos llegado a ese momento. Pero ya sí es una realidad de nuestras vidas. Ya sí hay salvación en nuestras vidas. Ya sí hay justificación en nuestras vidas. Ya sí. Pero todavía no. Bien. Dentro de esta oración del Padre nuestro, del Abba Padre, como introducción a la oración de intimidad, donde los hijos hoy se relacionan con el Padre, Jesús enseñó a sus discípulos a dirigirse a Dios como Abba. Queda claro en la versión de Lucas. Es interesante que ya le dije que en el Antiguo Testamento a Dios no se le llamaba Padre.
Esto era, ya le dije que por causa del nombre de Dios, por causa el temor de blasfemar, de pecar contra el nombre de Dios, no se mencionaba, de hecho, el nombre de Yahweh que se usaba en el tetragramatrón en el Antiguo Testamento, los judíos no lo usaban y usaban nombres alternos o una circunlocución, como ya dije, para no mencionar ese nombre y decir he pecado contra el cielo. El cielo refiriéndose exactamente en este caso a Dios. Cuando un judío se convierte al Señor, uno de los grandes problemas que va a encontrar dentro del pueblo gentil, o sea, nosotros los que no somos judíos, es que nosotros mencionamos a Dios para todas las cosas, hasta para decir una estupidez. Y ellos tienen como esa amarre, como que ¿por qué ustedes mencionan tanto el nombre, ese nombre? Porque ni ellos mismos lo dicen, ese nombre que es tan sagrado. Pero nosotros lo usamos hasta para decir estupideces, hasta para hablar malo, usamos el nombre de Dios. Bueno, en Padre Nuestro de Mateo es una versión de Abba para uso comunitario, lo que la convierte en una expresión conjunta de los hijos de Dios en la familia de Dios. En la familia de Dios. Es decir, estas son oraciones que son comunitarias. Una de las cosas que ha afectado la relación de la iglesia en el día de hoy es que la iglesia ha tomado la filosofía moderna, posmoderna del individualismo, y cuando en la iglesia se canta, las oraciones empiezan en singular. Yo he llegado aquí para adorar. No hay un nosotros hemos llegado aquí para adorar. Somos el cuerpo de Cristo, no individuos que se reúnen en la adoración. La adoración no es de individuos, sino de una comunidad, un cuerpo, el cuerpo de la iglesia. Y el cuerpo de la iglesia, cuando uno estudia, de hecho, la iglesia primitiva, las primeras notas que tenemos en evidencia es que en la iglesia primitiva, en la iglesia primitiva, el culto se daba al Señor en comunidad. No se creía en individualismo. Hoy cantamos alabanza. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Y no me importa a lo que tú has venido, pero yo vine a adorar a Dios. Entonces, ese asunto filosófico del individualismo, de la autonomía del ser humano, se ha metido en la psique del ser humano, y la gente que va a la iglesia, que hasta las alabanzas que escuchamos en la iglesia son de tipo singular. Y hasta que nosotros no nos demos cuenta que esas alabanzas de tipo singular no debemos de cantarlas. Porque yo no vengo con yoyerías al Señor. Somos todos nosotros como el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Y es interesante que cuando la iglesia entraba en la liturgia, en los primeros siglos, vamos a encontrar que se incluían a los santos que habían muerto. Se incluían dentro de esa oración. Se incluía a los ángeles del cielo. Porque cuando adoramos a Dios en la tierra, un retrato de eso lo tenemos en el libro de Apocalipsis capítulo 5. Cuando miramos el capítulo 5 de Apocalipsis, vamos a ver cómo en el cielo los 24 ancianos adoran, representando a tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, y también todo ello, toda la abrumadora inmensidad de los ángeles del Señor cantando a la misma vez. Porque en la fe cristiana, desde principios de la fe cristiana, y de hecho quizás podríamos traer algo de eso dentro de la liturgia de la fe cristiana, vamos a encontrar cómo se incluían a todos los santos que ya estaban en la presencia del Señor, como los santos que ya nos han precedido, como los santos que están con Dios en el cielo, todos adorando a Dios. Y de hecho es lo que vemos en el capítulo 5 de Apocalipsis, donde cuando adoramos aquí abajo en la tierra, no estamos adorando solos, estamos adorando con todos el ejército de Dios en el cielo y con aquellos que ya han partido a la presencia del Señor. Bien, sobre esta verdad que estamos mirando allí, estamos mirando la novedad de este modo de oración que parece clara. El Abba de la oración de Jesús es el único, es único. No hay ninguna analogía en toda la literatura antigua de la oración judía en que se dirija a Dios como Abba. Uno de los grandes problemas que tenían los judíos es porque él decía, pero ¿cómo es que tú vienes del cielo? ¿Cómo es que tú le dices a Dios Padre? Y le querían apedrear por el hecho de la intimidad de la oración de Jesús. Y Jesús, en la era escatológica que vivimos,
Jesús le está diciendo a sus discípulos, a sus hijos, y nos dice hoy a nosotros, que nosotros tenemos también que llamar a Dios Abba, Padre, y que nosotros también estamos incluidos dentro de esa oración donde tenemos esa intimidad con nuestro Padre Celestial. Entonces, siendo cierto que Jesús es el único que utiliza este modo de dirigirse a Dios, la única excepción en el grito de la cruz que encontramos en el Salmo capítulo 22, verso 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es con la conciencia de una relación con Dios que se refleja en su enseñanza, una de las conciencias de su vocación con respecto al reino de Dios. A reflexionar sobre el significado del hecho de que Jesús enseñara a sus discípulos a dirigirse a Dios de esta manera, es decir, como Padre, debemos tener en cuenta el significado del contexto en que Jesús le dio esta oración a sus discípulos, es decir, la llegada de ese reino del que Él era el representante e instrumento en el presente como mediador del reino. Era el medio de poner a los hombres bajo la soberanía salvadora de Dios ahora y permitirles experimentar las bendiciones en el aquí y ahora de ese reino que ya había venido con Jesús y que también vendrá cuando el Señor aparezca. Entonces, mire cómo Jesús, siendo Él el proclamador del reino y siendo Él el instrumento de ese reino y quien trae ese reino, Él ahora pone a los hijos de Dios en una posición bajo la soberanía de Dios, la soberanía salvadora de Dios, para que ellos también puedan experimentar esta bendición de relación paterno-filial, donde yo puedo decirle al Padre, y que Pablo en Romanos, en capítulo 8, nos dice que en esta oración el Espíritu Santo nos capacita para orar, ¿verdad? Diciendo Abba, Padre. Qué maravilloso que esta intimidad no la tenían los judíos del tiempo antes de Jesús en el Antiguo Testamento, y que esto viene con la venida del reino de Dios en el aquí y ahora, y que esta es una oración que cada creyente debe participar. Nadie debe decir, pastor, porque usted sabe mejor que yo, ore usted. No, es que esta oración es para todos aquellos que entienden que son hijos de Dios. Esta oración es cerrada en el aspecto de que nadie que no es salvo le diga al Señor Padre. De hecho, cuando miramos toda la literatura, aquí yo tengo varios libros sobre toda la literatura de cómo viene la expresión Abba, en dónde se da, cómo se da, lo que encontramos allí que esta es una expresión completamente cerrada. Dios no le dice a los pecadores, vayan y oren y digan al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Se lo está diciendo solamente a sus discípulos. Así lo vamos a encontrar en Pablo, cuando Pablo habla con la iglesia de Padre nuestro Padre, está excluyendo a todos los pecadores porque ellos no son hijos de Dios por redención. Así que por redención a no ser hijo de Dios, y de hecho están orando de disfrutar del reino presente ya y del que viene. Es imposible que un pecador ore con algo que no participa de él, porque se excluye a sí mismo en no creer en la verdad de Dios. Y recuérdense que Dios reina solamente sobre aquellos que tienen fe, aquellos que le han dicho a Jesús, tú eres mi Señor, y esos que le han dicho, tú eres mi Señor, es sobre quien Él reina. Acuérdese que Él está sentado a diestra en la diestra del Padre, esperando que se sometan todos los reinos del mundo a Él. Y todos aquellos que hacen profesión de fe, que han reconocido a Jesús como Señor de sus vidas, son sobre a quienes Él puede gobernar, o su soberanía está sobre ellos, su salvación, su perdón, su gracia. Así que podemos disfrutar cada uno de los creyentes, ya sea un nuevo convertido, como un viejo convertido, ya puede estar disfrutando de las bendiciones que trae el reino de Dios en el presente, en el aquí y ahora. Lo más importante en estas bendiciones era el permiso o el privilegio para conocer a Dios en esa gracia perdonadora. Allí en el capítulo de Mateo, capítulo 5, verso 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Estas son las características o las virtudes
que comunican a aquellos que han sido regenerados, lo que Pablo estábamos hablando ahorita sobre si alguno está en Cristo nueva criatura, es que los regenerados van a expresar de esa manera el carácter de Dios con todas las demás personas, incluyendo con aquellos que nos oprimen, con aquellos que hablan mal de nosotros, con aquellos que nos calumnian, es decir, con aquellos que hablan cualquier improperio contra nosotros. Esa es la verdad que hay en la palabra del Señor. Y que esa es la manera cuando Jesús dice que seamos como Él, como su Padre. Porque si somos hijos del Padre, tenemos que ser como Él. Y Él dice, sean hijos como vuestro Padre que está en los cielos, que envía su lluvia para buenos y malos. Que una de las cosas que hace Dios es que aquel que le aborrece, aquel que lanza improperios contra Él, cuando Él manda la lluvia, la envía para la propiedad de aquel que le sirve, que se humilla, que pertenece al reino, como aquel que le odia, que le blasfema y que le dice cuantas cosas, y le cae la lluvia también a él como le cae también a nosotros. Entonces, y que hace descender su sol sobre buenos y malos. Nos dice a nosotros que seamos como él. Esa es la ética del reino que vamos a encontrar en el libro de Mateo capítulo 5 al 7. Entonces, deja claro en este capítulo 5 verso 9 que el reino de Dios, los seguidores de Jesús serán conocidos como hijos de Dios, y de hecho es por eso que Jesús nos va a decir a nosotros que cuando oremos Padre nuestro, Abba nuestro. Entonces, vemos allí en esa enseñanza de Jesús también que nos dice que Dios confesará a sus hijos como tales en el juicio, y también confesaré su nombre delante de mi Padre que está en los cielos. Está totalmente de acuerdo con el papel de Jesús en el advenimiento del reino, el hecho de que pertenecieran a sus discípulos entrar en una relación con Dios comparable a la suya mediante la recepción de la palabra del reino, y que nos anima a participar su realización en el advenimiento del reino final. Es aquí donde Dios nos incluye a nosotros, y para mí esto es un gran privilegio. Que Dios me diga a mí cuando ores, ora así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. El deseo de Dios es que el reino se establezca, y el deseo de los hijos de Dios es que esa verdad se haga una realidad ya en nuestras vidas. No es que nuestra realidad es irnos para el cielo y desaparecernos de la tierra, sino que el reino de Dios venga a nosotros. La Biblia no dice en ningún lugar que nosotros nos vamos para el cielo, pero sí dice en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, que el reino de Dios va a venir a nosotros. La oración de nosotros es, Señor, nos vamos para el cielo. No, la oración es, venga a nosotros tu reino. Más tarde voy a explicar eso porque eso tiene demasiadas cosas demasiados puntos y detalles para hablarlo. Pero vamos, estamos trabajando en ello y el tiempo se nos va como agua. Está totalmente de acuerdo con el papel de Jesús, ya dije, en el advenimiento de ese reino, y que Dios nos manda a participar de él, primeramente en la oración, como también en el trabajo, como ya dije, cuando Jesús resucitó, le dice a sus discípulos, y predicar este evangelio. Es decir, yo voy a ser parte de la gran catedral que Dios va a hacer, en este caso el reino de Dios, y yo voy a trabajar para el reino. Yo no traigo el reino, pero yo trabajo para el reino. Ya sea de la manera que Dios me haya capacitado y me haya dado. Porque personas piensan que porque yo predico yo no puedo hacer otra cosa. Mire, el que barre como el que cose. Y todo lo que se haga, dice Pablo, hacerlo para la gloria de Dios. El que es mecánico y trabaja con la mecánica y lo hace para el Señor. Lo hace para el cliente que está pagando, pero lo hace también para el Señor. Es decir, todo lo que hagamos en la tierra lo estamos haciendo para el cielo. Por eso es que Jesús dijo, haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, donde ladrones no pueden hurtar aquello que has hecho para el Señor. En otras palabras, todo lo que yo hago, ya sea si toco música, si canto, si compongo, lo que sea que hacemos, lo estamos haciendo para el Señor. Lo que hacemos secular, si somos maestros y enseñamos las asignaturas en las escuelas, estamos haciéndolo para el Señor, para el crecimiento de esos niños, de esos adultos, como sea que estamos trabajando, para la gloria del Señor. Todo lo que hagamos, lo estamos haciendo para el Señor. Y pensamos que como estamos trabajando secular, eso no es para el Señor. Bueno, en todo lo que yo hago, le doy gracias al Señor por hacerlo para la gloria del Señor.
Eso es parte de trabajar para el reino. Voy a predicarle al pecador, lo estoy haciendo para la gloria del Señor. Le doy pan al hambriento, lo hago para la gloria del Señor y para el trabajo del reino de Dios. Trabajo contra estos políticos que se quieren granjear el mundo para decirles que dejen de abusar del pobre, porque Jesús dijo, pobres siempre tendrán, pero Jesús no estaba apoyando el tipo de gobierno que hacía la gente para que mantuviera la pobreza en el mundo. Jesús sabía que los reinos del mundo se querían repartir como hoy se reparten. El menos que sabe de política sabe que hoy se ha repartido el mundo con las grandes potencias. Cada cual quiere ser señor. Cada cual quiere comprar la tierra al pobre. Cada cual quiere sacar los minerales raros, el oro, la plata y lo que tengan para los celulares, para aquello, para lo otro. Todos se quieren repartir el mundo. Estos son los señores del mundo, los señores que oprimen al mundo, que hacen política para mantener a los pobres en pobreza y enriquecer a los ricos. De eso hay que luchar, porque no solamente hay que darle pan al pobre, sino luchar con las estructuras de poder y de opresión que mantienen a la gente sin poder trabajar y sin poder progresar. Todo eso hay que trabajarlo, ya sea el que trabaja en el Senado, el que va allí para pelear contra estos legisladores, para poder que el mundo sea mejor. No lo vamos a cambiar, pero estamos trabajando para el reino de Dios y para la mejor manera de que podamos vivir y gobernarnos en este mundo. Entonces, seguimos aquí. Bendito sea tu nombre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Si bien es cierto que, al igual que en sus contemporáneos, Jesús utilizaba frecuentemente paréfrasis para evitar el nombre de Dios, no tenía la costumbre de pronunciar una doxología con cada mención del nombre de Dios, en absoluto en el apelativo que encontramos en la palabra Abba. Por esa parte, por ejemplo, la Cadiz sugiere que la cláusula podría ser una oración por la santificación del nombre de Dios mediante la revelación del gobierno soberano de Dios. La doble petición inicial de Lucas y la triple petición que tenemos nosotros en el libro de Mateo presenta claramente una estructura paralela que presenta el reino de Dios como el objeto del deseo de cada caso. Tu nombre sea santificado, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Si bien es cierto que, al igual que en los contemporáneos de Jesús utilizaba frecuentemente paráfrasis para evitar el nombre de Dios, no tenía costumbre de pronunciar una doxología en cada una de ellas. Por otra parte, la cláusula podría ser una oración por la santificación del nombre de Dios mediante la revelación del gobierno de Dios. La venida de ese reino. Santificado sea tu nombre. La intención principal en esta sección de la oración, por tanto, es presentar una súplica para que Dios ponga en marcha su poder omnímodo para que su nombre sea santificado y venga tu reino y se haga tu voluntad entre nosotros los humanos. Es el momento cuando yo le llamo cuando el cielo y la tierra se casan. Es el momento de Apocalipsis capítulo 19, las bodas del Cordero. Y el capítulo 21, la nueva Jerusalén que desciende. De eso se trata exactamente estos versículos. La oramos y no sabemos que lo que estamos pidiendo es exactamente que esa nueva Jerusalén descienda. Que la voluntad de Dios se haga, y de eso, para eso es que hablan muchísimo. Bueno, reconocer el paralelismo en el pasaje también ayuda a arrojar luz sobre el significado de cada petición individual y contribuir en cada una hace a la imagen total del reino por el que se está orando. En este contexto, la oración por la santificación del nombre divino denota una súplica para que Dios actúe de tal manera que su nombre sea reconocido por todo el mundo como santo y terrible. Véase allí en el capítulo 111, verso 9 del libro de los Salmos. Redención ha enviado a su pueblo. Encargó para siempre su pacto. Santo es su nombre. Entonces es
que una oración para que la humanidad confiese esa verdad de Dios implica un deseo de que Dios soberano desvele su gloria en el juicio, desvele su gloria en el juicio y la salvación que inicia su reino para con los hombres vean quién es y que den gloria debida a su nombre. Se busca la revelación de la gloria de Dios ante el mundo, que tiene como consecuencia el reconocimiento de la santidad de Dios a través de los hombres. La oración presume que una condición no existe en el presente, mientras que el nombre de Dios es tenido en estima por algunos en el tiempo presente, también es ignorado incluso y despreciado por otros. La oración se hace eco de la preocupación por el honor del nombre de Dios, que se manifiesta en algunos de los escritos de los proféticos del Antiguo Testamento. Especialmente Ezequiel elabora especialmente este tema al hablar de la deshonra de su pueblo. Ha provocado que el nombre de Dios y la acción de Dios para vindicarlo. No es por eso, israelitas, dice el texto bíblico. Voy a leerlo aquí, capítulo 36, verso 22 de este libro de Ezequiel. Por tanto, di a la casa de Israel. Déjenme ver si yo puedo cambiar esta versión un momentito porque estoy leyendo la versión más antigua del oso. Y no sé por qué la tengo aquí ahora, pero bueno, voy a leerla aquí. Dice, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y en esta oración que se hace para que el nombre de Dios sea santificado, dice, te sacaré de las naciones y te reuniré de toda la tierra y te traeré a tu propio suelo y rociaré sobre vosotros agua limpia y quedaréis limpio. Y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de nosotros. Como que el nombre de Dios a través de la santificación, la salvación y la santificación de su pueblo comienza a traer honra y honor al nombre del Señor. En este pasaje, la santificación del nombre de Dios es un acto de Dios que revela su gloria a rescatar a su pueblo de su angustia y transformarlo en un pueblo santo, tanto en su carácter como en su nombre. Dios es visto como el santo que crea la salvación y establece la justicia en la tierra. Maravilloso. ¿Cómo es que Dios opera? Y que operando Dios opera su justicia, opera el juicio, opera su salvación y opera su justicia. Esta es la manera que ya le hablé desde el principio, cómo se esperaba, cómo los israelitas del tiempo después de David, que esperaban la salvación de David, que los profetas luego le van a cambiar ese nombre por el día del Señor. Y que el día del Señor, por un lado, es día de juicio para el propio Israel, como también para los gentiles, pero también es tiempo de salvación. Y lo que estamos viendo exactamente dentro del advenimiento de Cristo, en su primera venida, es el tiempo de juicio que menciona Juan el Bautista, que la hacha está puesta a la raíz de todo árbol, pero a la misma vez sale el tiempo de salvación cuando Cristo dice, buenas noticias, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, miramos cómo el juicio y la salvación se están dando. Lo mismo va a ocurrir en el último día, como el juicio y la salvación se está dando en ese momento. Esto es parte de esa dualidad escatológica del día del Señor, donde por un lado es día de juicio, pero por otro es día de rescate, día de salvación. Bien, amado, yo voy a dejar esto hasta aquí. Si Dios me ayuda, la semana que viene tengo que salir, pero si puedo dar el programa, voy a estar retomando, haciendo un resumen de lo que ya dije, y luego estaremos trabajando con esta oración tan bella, tan maravillosa del Padre Nuestro, que es una oración escatológica desde el principio hasta el final, y nos ayuda a nosotros a conectarnos con Dios en el deseo de Dios, porque ya Dios desea que la voluntad de Dios se haga en el cielo y en la tierra. Y de hecho, dentro de esa expresión, la voluntad del Señor, voy a explicar por qué esto se da,
porque esto de la voluntad de Dios que Jesús nos manda a nosotros a orar se va a dar desde el libro de Génesis, y lo voy a explicar desde ahí para que veamos cómo esto está ocurriendo ya en el presente y cómo todavía está esperando el momento final en el tiempo escatológico. Así que te he llevado la palabra del Señor de forma contextual y contemporánea, y esperamos que Dios siga operando en nosotros de manera poderosa. Ayúdame a orar en esta hora, darle gracias al Señor por su palabra. Señor, gracias por tu amor y bondad, por hacernos felices en ti, en Jesucristo, por operar en nosotros el regalo del reino y que nos invita a nosotros en el día de hoy a orar para que ese reino llegue a su final, lo que había comenzado con Jesús llegue en su final, en su segunda venida y en el establecimiento del reino de Dios. Te pido por aquellos que te sirven a que nos ayudes a orar y a trabajar por el reino de Dios. Glorifícate en cada vida, en cada corazón, por la pasión del reino en sus corazones, y permite, Señor, que otros que no te conocen sean salvos, perdonados, y aquellos enfermos sean todos sanados en tu gracia, en tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, hasta la próxima. Que Dios te bendiga 1000 veces más que a mí. Bendiciones.